Listo. Bueno, entonces les decía, para la representación arbitraria vamos a tomar en cuenta la variable dependiente que es y. Esta depende de lo que haga u, ¿no? Y vamos a tomar la variable sin derivar. ¿Sí? Como ya hemos platicado, las variables de estado empiezan con x, 1, 2, 3, 4, 5, así el número de variables de estado que nosotros tengamos que definir dependiendo de el orden o el número de derivadas que tenga el sistema. ¿Sí? Bueno, entonces, en primer lugar se inicia o se define el primer estado iniciando de la salida sin derivar, que sería y, y se deriva esta primera variable de estado, es decir, x1, que es mi primera variable de estado de mi representación ya, hacia donde quiero llevar esta ecuación diferencial, la voy a igualar con la salida, ¿ok? Y posteriormente esta la derivo, ¿sí? x1 punto igual obviamente a la primera derivada de y, ¿sí? Y ya vamos viendo hacia dónde vamos. ¿Qué vamos a hacer? Es sustituir las definiciones de las variables de estado, obviamente en la ecuación diferencial original, ¿sí? Aquí yo ya podría sustituir y por x1, pero no me interesa sustituir la derivada del estado en la misma ecuación diferencial. ¿Cuál es la característica de las representaciones en espacio de estado? Es que cada ecuación solamente tiene una derivada de la variable de estado. De ahí hay que sustituir todas las demás variables, que en este caso sería y punto, por otra variable de estado distinta. ¿Ok? Pero bueno, ya al menos encontramos la primera variable de estado y su correspondiente derivada, porque también tenemos que construir ¿qué? El vector de derivadas de variables de estado. Bueno, si ya definimos esta primera variable de estado y su derivada, si yo quisiera encontrar la segunda derivada de y, la definición de variables de estado me permite derivar nuevamente la variable x1, jóvenes. Sería pertinente hacer esa derivación, es decir, encontrar la segunda derivada de x1. Sí, podríamos derivar matemáticamente, podemos hacer lo que queramos. Derivar otra vez y punto y nos quedaría la segunda derivada de x1 o x1 doble punto. Pero ese no es el fin de la representación de las variables de estado. No quiero más de una derivada de una sola variable de estado. Entonces, para dicho, como les acabo de decir, que no podemos derivar dos veces la misma variable de estado, se tiene que definir una nueva variable de estado y esta debe ser igual a la derivada, aquí me equivoqué, de la variable de estado anterior, ¿sí? Es decir, como yo ya no puedo derivar x1, pues simplemente agarro y esta derivada la defino como ahora una nueva variable de estado, que sería el siguiente número, x2. Y si se dan cuenta, ahora yo puedo decir que x2 es igual a la primera derivada de y. Y ahora sí, como ya tengo una nueva variable de estado sin derivar, puedo encontrar la segunda derivada de y en función de una derivada de una variable de estado, que sería esto. x1 punto, x2 punto, o primera derivada de x2 sería igual a la segunda derivada de y, pero no derivo la primera derivada de x1. ¿Sí está quedando claro, jóvenes? Se oye como un trabalengua. ¿Sí? ¿Sí? Ah, ok. Se oye como un trabalenguas, pero ya cuando lo toman de manera sistemática, ok, defino la salida como primera derivada, la derivo, y como ya no puedo derivar esa variable, pues defino otra con el siguiente número, y así me voy sucesivamente definiendo variables, ¿ok? Bueno, este proceso pues se tiene que repetir tantas veces
tenga el número de derivadas la ecuación diferencial. Si es de tercer orden, pues tendremos que definir una variable x3, cuarto orden, tendríamos que definir una variable de x4 y así sucesivamente. Con la variable x1, x2 punto y x1 punto ya puedo definir el vector de estados, de derivadas de estado, perdón, ¿sí? Que ven que es x1 punto, x2 punto encerrado entre corchetes. Ya puedo definir también mi vector de estados x1, x2. Ya tengo todas las variables definidas. Bien, en conclusión, pues se obtuvieron las siguientes variables de estado. x1 que representa la salida y, x2 que representa a la derivada de y pues obviamente la derivada de x2 punto pues es y doble punto. Lo siguiente que tenemos que hacer es sustituir, bueno, sin antes olvidar que esta relación es importante, ¿ok? La de x2 con y punto y esta también, ¿sí? ¿Por qué? Porque la derivada del estado x1 es igual a mi variable de estado x2, ¿ok? Están correlacionadas. Bueno, ahora voy a sustituir las variables de estado en mi ecuación diferencial original, ¿ok? ¿Cuáles voy a sustituir? Y, que era x1, y punto, que era x2, y obviamente y doble punto, que era la derivada de x2. Sería esto, ¿sí? Y doble punto, la derivada de x2, que es lo que acabamos de definir aquí, ¿sí? Y doble punto, x2 punto, que sería esto que tenemos acá. Y punto, que es x2. ¿Por qué? Porque no quiero más de una derivada en esta nueva ecuación diferencial, ¿sí? Es decir, voy a multiplicar 3 por x2 y finalmente el 2 por x1 igual a 5u. Esto no le muevo nada, pasa completamente igual. Y ya tengo la representación de la ecuación diferencial de orden n en una ecuación diferencial de primer orden con n variables de estado, ¿sí? Entonces ya pude hacer esa transformación al definir mis variables de estado. ¿Qué tengo que hacer ahora para poder ¿cómo se puede decir? Construir la forma matricial de la ecuación de espacio de estados? Pues es despejar de aquí x2 punto, ¿sí? ¿Qué sería esto? Despejo, paso restando menos 2x1 y restando menos 3x2 y pues queda sumando 5u. ¿Ok? ¿Sí va quedando claro qué estoy haciendo, jóvenes? ¿O qué se hizo? Bueno, ok, aquí tengo una de las ecuaciones que iría en el segundo renglón de las matrices o de la ecuación diferencial matricial de espacio de estados. Me falta la ecuación de x1 punto, ¿sí? O de la primera derivada, que es igual a algo, ¿no? Pero esa ya la teníamos definida, que x1, x2 son mis variables de estado, y esta definición ya la habíamos hecho, ¿sí? Para poder encontrar la derivada de x2, ¿sí? Si no, digamos, no lo olviden, cuando ustedes hicieron o se hace la definición, sale de por aquí, ¿sí? Que x2 es igual a y, pero bien, x2 es igual a la primera derivada de x1 o al revés, que es lo que tenemos aquí en el resumen, ¿sí? x1 es punto, o la primera derivada de x1 es x2, y la segunda derivada de x2 es todo lo que ya habíamos escrito del despeje de haber sustituido las variables de estado en la ecuación diferencial original, que sería esta ecuación la resultante, ¿sí? Aquí nada más estoy agrupando todo lo que ya teníamos. Ahora pues es cuestión de ponerlo en forma matricial o en forma vectorial, agrupando en un vector las derivadas del estado, en otro vector
las constantes de las variables de estado de cada una de las ecuaciones, posteriormente el vector de estado y finalmente la matriz B, que es la que multiplica a la entrada de control. ¿Ok? Para x1 punto, o la primera derivada de x, déjenme poner aquí va a ir otro corchete igual. En la matriz A, en la primera columna están los coeficientes que multiplican a las variables x1 o a la variable x1, y en la segunda columna de dicha matriz, creo que se los expliqué la vez pasada, están las constantes que multiplican a x2. Ahora, si analizamos la ecuación de x1 punto, ¿cuáles serían las constantes que multiplican a x1 y a x2 en dicha ecuación? No, de x1 punto, la derivada de x1. Sí. 1, ¿1 para qué? Para x2, ¿verdad? Entonces, como aquí no tenemos, o la variable, perdón, la ecuación x1 no depende de x1, es decir, la derivada de x1 no depende de su propia variable, entonces ponemos un 0 para x1 y para x2 pondríamos un 1, ¿ok? Ahorita estamos en el primer renglón de la matriz, ¿sí? Para la matriz B, la ecuación de x1 depende de u, jóvenes. Así es. Bueno, si no depende de u, ponemos un 0, ¿sí? Que sería, bueno, ahorita están apareciendo los coeficientes de la variable de la ecuación x1, que sería 0, 1. Y bueno, antes de construir la matriz B, vamos a construir la ecuación de x2 punto, que ahora sí sería lo que mencionaba, que sería el menos 2 de x1 y el menos 3 de x2. Y ya finalmente que construimos las matrices con las constantes, la matriz, perdón, hacemos el vector de variables, x1 y x2, que multiplican cada una de las constantes de dicha matriz. ¿Sí? Bueno, ahora sería cuestión de construir la matriz B. Empezamos con la ecuación de x1. Como podemos ver, la ecuación de x1 punto no depende de u, que sería 0. Y la ecuación de x2 sí depende de u, que sería un 5. Y con eso terminaríamos la ecuación de derivadas de variables de estado. Hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Ok. Bien, ahora vamos con la salida. La salida habíamos quedado que era y igual a ¿qué? En la definición de la primera variable de estado. No. La primera definición de la variable de estado, que es, a ver, esta, ¿sí? Cuando ustedes hacen esta definición al inicio del proceso, no deben de olvidar que la salida del sistema es la variable x1. ¿Por qué nos sirve? Porque esa nos ayuda a construir la matriz C, o el vector de salidas de mi sistema, que sería este, ¿sí? Y como la variable y solo depende de x1 y no de x2, pues tendríamos esto como matriz C. Y no olvidar que, está la flecha, y no olvidar que esto es la matriz, A, la canción, esto es la matriz B, y esto es la matriz C de mi sistema en espacio de estados, ¿ok? Esto es x punto, no puedo ponerle el puntito arriba. Este es mi vector x. Obviamente aquí está mi entrada de control.
Y aquí está otra vez el vector x, que genera la dichosa ecuación de x punto a x más b por u y y igual a la matriz C por x, ¿ok? Que es la representación ya compacta del sistema en espacio de estados. ¿Sí quedó claro, jóvenes, o se me enredaron en alguno de los puntos? Ah, sí, eso fue un error cerebral y de dedo aquí en el teclado. Sí, es B. Gracias por la anotación. Bueno, ahora lo que nos corresponde es validar si esta representación que hicimos con variables de estado realmente representaría, aquí está, pues mi ecuación original, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer para esto? Voy a empezar abriendo MATLAB. Si quieren ustedes también váyanlo haciendo, si no va a quedar grabado. Ya una vez abierto MATLAB, vamos a abrir Simulink. Le pueden dar clic aquí donde dice Start Simulink o simplemente poner Simulink en la ventana de comandos. Cualquiera de las dos es válida. Ponen Simulink y en automático empieza a abrirlo. Abre esta ventana y aquí me voy a esperar porque lo más seguro es que se ponga un poquito lento en sus computadoras. Y la siguiente opción es crear modelo. Pero bueno, como le decía a su compañero, le dan aquí en crear modelo o blank model. Les abre una ventana así, que es donde vamos a hacer el programita. Y posteriormente hay que abrir aquí donde dice Library Browser o buscador de librerías. Y aparece esto por acá. Ya. Bueno, les decía, para construir un modelo de ecuación diferencial o simular cómo se comporta una ecuación diferencial en Simulink, lo que tenemos que hacer de esta ecuación es despejar la variable, la derivada de mayor orden, ¿sí? En este caso, tendría que despejar la segunda derivada de y. Y me quedaría y dos puntos igual a menos 2y menos 3 derivada de y más 5. Digamos que algo similar a lo que hicimos al despejar x2 puntos, ¿no? Para encontrar ¿cómo se llama? La derivada de x2 puntos, ¿sí? Es decir, la ecuación correspondiente. Ya que tenemos el despeje de la derivada de mayor orden, vamos a utilizar integradores para encontrar y para encontrar y punto y luego y, ¿sí? Es decir, voy a construir, me voy a venir aquí a Simulink, voy a venir a la opción que dice operaciones matemáticas o Math Operations y voy a agarrar el bloque que dice Sum o el bloque de suma. Haciendo un paréntesis de este comentario, por eso le decía a su compañero que en Simulink iban a ver un bloque de suma y para calcular el error simplemente le cambiamos el signo de más a menos y ya aquí metemos la referencia, si ese fuera el caso, aquí la variable medida y por aquí sale el error, ¿sí? Algo sencillo les decía que era. Dejen cerrar esto. Bueno, entonces lo que vamos a construir aquí en este bloque de suma va a ser, la salida de esto va a ser la segunda derivada de y, es decir, y dos puntos, así lo voy a poner, ¿no? No lo puedo mover, allá. No se deja moverlo, a ver, déjenme hacerlo más pequeño, ya. Es decir, a la salida de este bloque, yo lo que pretendo obtener es la segunda derivada de y, ¿sí? ¿Qué necesitaría hacer en este bloque de suma? Pues tener un signo más y voy a poner aquí los signos menos de las constantes. Una barra vertical, menos y menos, ¿ok? La barra vertical en el sumador lo que hace es darle este orden. Podría ponerle más, menos, menos. También lo dejó igual.
o con esta barra vertical lo pone así, bueno, no hay ninguna diferencia, pónganle más, menos, menos y lo va a generar así, ¿sí? Entonces, en la salida de este bloque de suma, lo que pretendo es obtener la segunda derivada de y. Aquí, en el Library Browser, en la parte de continuos, hay un bloque que se llama integrador, ¿sí? Con este bloquecito, lo que se obtiene es la integral de la señal de entrada. Entonces, si yo obtengo la integral de la señal de entrada, a la salida tengo pues y punto. Si metí una segunda derivada, a la salida de dicho bloque voy a obtener, déjenme bajar esto, voy a obtener la primera derivada de y. Y si se acuerdan ahí de sus clases de integrales sucesivas, pues aquí puede integrar nuevamente. Para hacer eso que hice, le dan control, clic al bloque y lo arrastran, control, clic, y ya les deja copiar el bloque. Ya lo pegan donde quieran. Entonces, si yo integro nuevamente la derivada de y, pues a la salida tengo la variable y. ¿Ok? Y como si recuerdan en sus clases de matemáticas, un método para resolver integrales, pues es por ahí el factor integrante, ¿no? Que es integrar. La operación contraria a las integrales, a las derivadas, pues son las integrales, ¿no? ¿Cómo eliminamos derivadas? Pues integrando. Bueno, ¿hasta aquí todo bien, jóvenes? Ok. Bueno, ahora lo que nos compete pues es hacer las multiplicaciones de las respectivas variables, es decir, de y de y, la derivada de y por sus constantes. Para este asunto nos venimos otra vez aquí a operaciones matemáticas y agarramos un bloque que se llama gain o ganancia. ¿Ok? Vamos a copiar el bloquecito y con control I latina, control I, dan la vuelta a 180 grados en el bloque. Lo alineamos, le damos clic al bloque, ya nos deja editar y la constante que multiplica a la derivada de y es 3. Recordar que el signo negativo ya lo tenemos aquí en el sumador, pues simplemente hacemos la conexión. Clic sobre el puerto y arrastramos. Agarramos otro bloque de ganancia, a ver dónde está, aquí, control I. Bueno, esa es otra opción para editar el bloque. Le dan doble clic al bloque y les aparece la ventana de opciones. Le ponemos 2, conectamos y conectamos. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que estamos construyendo la segunda derivada a partir de todos los elementos de la igualdad. Primero, menos 2y, que sería acá, menos 3y punto, ¿y qué nos falta? 5u, ¿ok? Entonces, tendría yo que poner un bloque de ganancia por acá. Déjenme agarrar otro. Y en este, le pongo un 5. Y me falta mi entrada u. Ahorita la definimos, ¿ok? Pero ya estaría, digamos, completo el diagrama de la simulación. Es decir, menos 2y menos 3y punto más 5 y lo que entre aquí en u. ¿Ok? Y ya finalmente, pues como u, nos vamos a venir aquí donde dice source y nos vamos a ir hasta abajo y vamos a utilizar un bloque de step o un escalón que vamos a utilizar como entrada, ¿ok? A este le vamos a llamar u, ¿sí? 5u y ahora sí ya queda step o escalón. Fuentes, source y hasta abajo step.
Aquí una, digamos, observación: si no encuentran un bloque y saben su nombre, todo está organizado de forma alfabética. ¿Sí? Todos los bloques tienen por la primera letra de su nombre la ubicación en el menú. Bueno, a ver, ¿dónde me estaba? En Source y Step. ¿Sí? Y ese lo llaman como U. Bien, entonces. Bueno, esta le van a poner que es su ecuación. No, ya. Bueno, mejor vamos a hacer algo. Vamos a crear algo que se llama subsistema. Esta, la línea roja, la pueden extender y en cualquier punto donde puedan seleccionar todos los bloques, seleccionenlos así como le hice y le van a dar control G y va a crear un bloque. Y de este bloquecito, si le dan doble clic, pues ya entran. A ver, déjenme ajustarlo. Ahí está. Ya entran a su bloquecito y pues está la ecuación diferencial programada. Aquí le vamos a poner que es U y por acá le vamos a poner que es Y. ¿Vale? Nada, le dan clic al bloque y donde aparezca su nombre le dan clic y ya ponen lo que ustedes quieran. Al darle nombre a las entradas del bloque que se creó como subsistema, aparecen aquí como Y y U. ¿Ok? Me dicen si pueden hacer este paso, jóvenes. Y bueno, a este bloque le vamos a poner ecuación diferencial. ¿Sí? Ecuación diferencial. Bueno, si pudieron crear este subsistemita, perdón por las trabalenguas, jóvenes. Ok, bueno, ya tenemos la ecuación diferencial. Ahora, ¿qué tenemos que construir? Déjenme venirme a la presentación, porque por aquí lo había escrito. Así más rápido. Ahora vamos a construir esta precisamente. X punto igual a AX más B por U. Si se dan cuenta, es una ecuación diferencial de primer orden. Si es una ecuación diferencial de primer orden y tengo una derivada de X, aunque sea un vector, pues únicamente voy a necesitar un integrador. Vengo continuos y por aquí va a ser crear notación X punto y pues por aquí a la salida voy a tener X, ¿no? Ahorita van a ver las bondades que tiene Simulink, que agarra y todo lo trabaja, si es monovariable o multivariable, de manera automática. Bueno, un solo integrador, me vengo a operaciones matemáticas y agarro un punto de suma. Y no lo voy a modificar. ¿Por qué? Porque la suma de A por X más B por U genera X punto. ¿Sí? Bueno. Necesito mis bloques de ganancia. Y puedo ocupar exactamente los mismos que ya había definido. ¿Ok? Control I. Y aquí voy a poner una variable A, aunque no esté definida. Así la vamos a dejar. Va a marcar error, pero así déjenlo. No importa. Y otra cosa muy importante. Ya no vamos a dejar el bloque tal cual estaba en la opción de multiplicación. Vamos a utilizar matriz por vector. ¿Ok? Es decir, la cuarta opción que tenemos acá. Definimos la variable A, matriz por vector. Aplicamos, ok.
Podemos hacer más grande el bloque para que salga la matriz A por la entrada U, que es la entrada al bloque, sería un vector, que es el vector X, ¿sí? Que sería el que contiene, en automático esta X contiene las dos variables de estado, ¿ok? Y bueno, ya tengo A por X y lo sumo para construir X punto. Necesito otro bloque de ganancia en el cual, doble clic, voy a poner la matriz B. Y este sí puede ser element wise. ¿Por qué? Porque solamente vamos a estar tratando sistemas con una sola entrada de control. Entonces, como U es escalar, pues lo podemos dejar así. El que sí es importante poner como con la cuarta opción, matriz, U vector es para la matriz A. Bueno, aquí pongo B. Y pues, como voy a hacer una comparación de las dinámicas de ambas representaciones, simplemente agarro y conecto a U. ¿Ok? B por U. Y con esto ya tendría la construcción de X punto. Ah, se borró la X. X. Ah, no sé por qué no lo... Ah, ya. Entonces, esos arreglos de MATLAB, X punto igual a por X más B por U. ¿Sí, jóvenes? ¿Qué me faltaría aquí? Pues definir la matriz de salida o el vector de salida Y, que sería C por X. Voy a agarrar otra ganancia y aquí le voy a poner matriz C, y de igual forma que con la matriz A hay que definir cuarta opción, U vector. Aplicamos y OK. Si se dan cuenta, cuando tenemos definida la opción correctamente, aparece C por U vec. ¿Okay? A la salida de este bloque vamos a tener Y. ¿Estamos? ¿Hasta aquí todo bien, jóvenes? Bueno, no sé si esto se grabó o no. Bueno, lo de las matrices ya se los pasé. Aquí el código está sencillo. Esto siguiente sí hay que grabarlo. Vamos a venirnos aquí a Simulink, al Library Browser nuevamente. Espérenme tantito, jóvenes. Ya. Vamos a venir al menú que dice Signal Routing, ¿sí? Y vamos a buscar un bloquecito que se llama Demux. ¿Por qué? Bueno, sería así como hacerle al cuento el bloque de scope de Simulink. Puede graficar el vector de estados, pero esta representa que aquí sale el estado X1 y por acá el estado X2, ¿ok? ¿Sí? Esa es parte de las bondades que da las variables de estado, que en la simulación se supone que podemos ver o tenemos la información completa del estado. Y bueno, podemos agarrar aquí en Sinks, bloque de scope, y podemos hacerlo de dos formas: directamente conectar las variables simplemente con acercar la línea genera un puerto, o bien agarrar de Signal Routing un bloque que se llama MUX, y es decir, vamos a estar convirtiendo en un vector las dos señales que se generan de salida. Ay, lo puedo agarrar, ahí está, listo. ¿Sí? Aquí estoy juntando las dos señales. Y bueno, el otro ejemplo sería aquí en Sinks, agarrar Scope y conectar diferentes señales simplemente acercando las líneas. ¿Ok? Bueno, ya que tenemos los visualizadores conectados, nos venimos aquí a la
al step, y en el step time le vamos a poner un 0 para que empiece desde el tiempo 0 que inicia la simulación. Ok, entonces ponemos tiempo 0, aplicamos ok y listo. Ya tenemos la simulación completa. ¿La podemos correr? Sí, pero aquí trae un detalle Simulink. Si ustedes ejecutan el comando Control E sobre la pantalla de Simulink, les va a abrir la configuración de los parámetros de la simulación. Y por default trae un paso variable. Cuando nosotros queremos aplicar un sistema de control, regularmente una tarjeta de adquisición de datos, un microcontrolador, estos se ejecutan a instantes de muestreo fijos, por lo que tenemos que poner en tipo, en el solver, paso fijo, ¿sí? Y bueno, ya después de poner paso fijo, podemos seleccionar de una serie de métodos de integración para resolver las ecuaciones. MATLAB no entiende, MATLAB o las entrañas de Simulink no entienden bloquecitos. Lo que sí entienden es solución de ecuaciones diferenciales a través de métodos de integración. Puede ser Runge-Kutta, Euler y otros que realmente no conozco. Dorman-Prince, no sé. Yo lo único que alcancé a ver en ingeniería fue el método de integración de Euler y Runge-Kutta. Bocage y Champagne tampoco, pero de la maestría nos hacían utilizarlo mucho porque tiene buena capacidad para la solución de ecuaciones diferenciales. Y bueno, lo seleccionamos el OD3 y aquí en Solver Details le vamos a poner 1E-3, que yo creo que con eso es suficiente. Eso quiere decir que el paso de integración va a ser de 1 milisegundo. Podemos ponerlo así, 1E-3 o bien 0.001. Los dos son equivalentes. 1 milisegundo. ¿Sí? Bueno, entonces sería 1E-3. Digamos que a mí me gusta ponerlo más así. Así si le quiero cambiar, simplemente le pongo 4, le pongo 1, le pongo 2. O hasta le puedo poner 0 y sería un segundo, ¿no? Pero bueno. 1 milisegundo. Aplicamos y ok. Esos serían los tres cambios que tendríamos que hacer. Paso fijo, OD3, Solver Details, 1 milisegundo. Aplicamos, ok. Y listo. Ya podemos ejecutar la simulación. Voy a dar play. Y aquí empieza una compilación. Y ya. Si no hay errores, no marca errores y simplemente se ejecuta. Damos doble clic sobre la salida o el scope de salida. Esperamos unos segundos. Y esta sería la gráfica de salida del sistema o de la ecuación diferencial contra el sistema en espacio de estados. Vamos a darle un maquillaje a esto. Al darle doble clic al scope, desaparece la imagen. Y aquí donde está este pequeño engrane, le vamos a dar clic al pequeño triangulito que está junto a él. Y después al botecito de pintura. Les va a aparecer este pequeño menú. En este pequeño menú le vamos a dar blanco, blanco y negro. Eso convierte la imagen de fondo blanco y líneas negras. ¿Ok? Posteriormente hay que ejecutar el cambio del número de líneas, del grueso de las líneas para que se vea más legible. Vamos a ponerle, si se dan cuenta aquí dice ecuación diferencial y luego gain 2, ¿no? Gain 2, que sería esta ganancia, que sería la salida.
Bueno, en ecuación diferencial, que será del bloque, vamos a ponerle grosor 2, línea negra. Si lo aplicamos, vemos el cambio, ¿sí? La línea azul corresponde a la salida y, que será el vector de ganancia o la multiplicación de ganancia 2. A este le vamos a poner igual 2, color rojo, pero líneas punteadas para que se vea que están encimadas la línea negra, con la línea roja. ¿Okay? ¿Y eso qué quiere decir? Que mi representación en espacio de estados de mi ecuación diferencial es correcta. ¿Ok, jóvenes? ¿Todo bien hasta aquí? Bueno. Y bueno, aplicamos, y lo mismo lo podemos hacer aquí con el scope de los estados, ¿ok? Le damos doble clic, nos sale el scope y le podemos cambiar las mismas propiedades. Blanco, aquí negro. En el de mux1, que es la variable x1, pues la ponemos negra. Y nos falta el de mux2, que sería la variable x2. Ok. Y si se dan cuenta, esta es la misma salida, ¿no? Simplemente es la variable x1, que ya habíamos definido que y era x1. Y esta es la derivada, ¿sí? Es la derivada de la salida. ¿Por qué? Primero tenemos una pendiente positiva conforme la señal va creciendo, y posteriormente una pendiente negativa conforme la señal va decreciendo o el cambio va decreciendo. Y cuando llega a cero, pues la derivada simplemente es, cuando llega a un valor constante, la salida, la derivada simplemente es 0. ¿Ok, jóvenes? Bien. A ver, déjenme checar aquí algunas opciones. Control E. Para la importación de datos. Vamos a ponerle sin tiempo. Arreglo. Ahorita les explico esto. A ver, así lo voy a dejar. ¿Por qué? Ahorita les explico. Voy a venir aquí a Sinks y voy a tomar un bloque que se llama To Workspace en Sinks, donde saqué el scope. Porque voy a mandar a graficar, o voy a mandar la variable, le voy a llamar X, y aquí le voy a poner arreglo, ¿sí? Voy a mandar al espacio de estados o al workspace, al espacio de trabajo, la variable X. ¿Por qué? Porque quiero encontrar la representación o el plano de estados o el plano fase de mi sistema. Entonces, con hacer esto, lo puedo hacer más chiquito, le doy play. Aquí no pasa nada realmente, pero en el espacio de trabajo aparece una variable X, ¿sí? Esta variable X tiene en la primera columna a la salida de Y y en la segunda columna a la variable X2. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner aquí en la ventana de comandos plot X, todos los renglones, coma, primera columna, coma X. Ahorita les copio el comando en el chat. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a graficar cómo evolucionan los estados, y esta sería la evolución del estado o el plano de los estados de este sistema en espacio de estados. ¿Por qué? Porque siempre les he estado diciendo espacio de estados, ¿no?
creo que les mencioné en la primera clase, si no me equivoco, si no se los vuelvo a mencionar, que la teoría de espacio de estados, pues lo que genera, o lo que puede uno representar, déjenme poner xlabel, no, xlabel, poner x1, vamos a ver si funciona, ¿sí? Y copio esto mismo, pero ahora es ylabel x2. Bueno, déjenme copiarles estas instrucciones. Bueno, entonces nosotros podemos graficar la evolución de los estados, depende de si el sistema se puede graficar, ¿no? Aquí estoy graficando la variable x1 contra la variable x2 y esta es su evolución o su dinámica, ¿sí? Si yo le doy clic, van a empezar a mostrar, los valores. No sé por qué hace eso. No me deja. Ya está. Me empieza a mostrar la evolución de los valores en X. Tengo la variable x1 y en Y tengo la derivada de X de la salida o x2, ¿sí? Entonces dejen ponerla hasta acá. Y si nos damos cuenta, la variable x1 va convergiendo hacia el valor, o x va convergiendo hacia el valor de la salida, que sería 2.5, y y hacia el valor de x2, que sería 0, y ese sería el valor final de dicha evolución de los estados, ¿sí? El paso, ahí está, ya casi. Como los pasos son en milis, pues por eso está así tan pequeño, ¿no? Y tardó mucho. Pero va tendiendo hacia el valor que me salió aquí, 2.5 y 0. ¿Por qué graficar las variables? Porque genera el plano o el espacio de estados y se genera la gráfica de evolución. Yo puedo graficar sistemas de segundo y de tercer orden. Obviamente no puedo graficar sistemas de cuarto orden porque no existe una forma de graficar un sistema de 4 dimensiones. Estamos de acuerdo, ¿no? Nuestra realidad es de 3 dimensiones, es el espacio, y por eso podemos graficar un sistema de hasta 3 dimensiones. ¿Sí? Si fuera un sistema de primer orden, pues sería una simple recta, ¿no? Si la graficáramos. Un sistema de segundo orden genera un plano, 2 variables. Un sistema de tercer orden genera un espacio, y un sistema de cuarto orden pues ya genera un hiperespacio, ¿ok? Y es de ahí de donde viene esta teoría del espacio de estados, que se desprende del álgebra lineal. Y si vieron ahí o si recuerdan sus clases de álgebra lineal, pues tenemos ahí subespacios vectoriales, perdón. Y esto del espacio de estados pues genera espacios vectoriales, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda, jóvenes? ¿Comentario? Ok. Pueden guardar su simulación, ponerle sim ec diff, ecuaciones diferenciales, y lo guardan, ¿no? Lo voy a guardar aquí. Bueno, miren, ya tengo uno, ponerle 2 y ya queda guardado, ¿no? Lo pueden utilizar de base para simular las demás ecuaciones diferenciales, que serían las de la tarea, ¿sí? Para el sistema de tercer orden tendrían que agregar un tercer integrador por aquí. Esto ya se hizo un relajo. Y pues obviamente la variable y sería hasta acá, y punto sería por acá, y 2 puntos sería por acá, y por aquí sería y3, y3p, ¿no? Para la ecuación 3.
Ya tendrían que acomodar el 2, el 7 y el 12 por aquí. 2, 7 y una ganancia para el 12, ¿no? Tendrían que agregar un signo menos y reconectar. ¿Sí? Y ya con esto quedaría transformado el bloque de ecuación diferencial, que era para sistemas de segundo orden, ahora para un sistema de tercer orden. La representación en espacio de estados, esa queda intacta. Nada más aquí habría que ponerle 3 para que salga una tercera salida y la puedan conectar al scope. Y esta ya no sería X2, a esta sería X3. ¿Sí? Y así saldría. De todas formas, aquí podría mandar al scope, al workspace con esta misma variable. Y se generaría de tercer orden. ¿Qué habría que hacer? Actualizar las matrices. Construir la matriz A de 3×3, la matriz B de 3×1 y la matriz C de 1×3. ¿Ok? Vayan intentándolo. Si hay errores en la simulación, la próxima semana los detallamos. ¿Ok? Y si logran terminarlo, pues ya con esto quedaría listo el primer punto de la tarea. Y podríamos pasar a graficar, perdón, a la segunda parte de la unidad, que sería lo de modelos en espacio-estados de sistemas eléctricos. ¿Ok? Bueno, a ver, déjenme ver por aquí en la presentación, no sé si había algún otro ejemplo que pudieran estudiar. Bueno, esto ya lo hicieron ustedes en forma canónica, que quedaría en esa forma. Aquí están los diagramas de simulación que acabamos de hacer, la respuesta, las gráficas. Y bueno, ahora sí que para este primer punto de representación de ecuaciones diferenciales ya sería todo. Nada más hay que hacer la representación de los 3 ejercicios de tarea y sus respectivas simulaciones. ¿Ok? Les quedaría como actividad para la siguiente semana. ¿De acuerdo, jóvenes?